La noche era fría y pesada. Una tensión invisible se respiraba en el aire de Jerusalén. Las antorchas lanzaban sombras inquietas en las paredes de piedra, mientras un hombre avanzaba lentamente por las estrechas calles. Era Pedro, el discípulo más apasionado, el pescador que había dejado todo para seguir a Jesús. Pero esa noche, su corazón estaba dividido entre el temor y la lealtad. Horas antes, en la última cena, Jesús le había advertido: esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, con la confianza de un guerrero dispuesto a morir, había protestado: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero ahora, en medio del frío de la madrugada, esas palabras pesaban como una carga en su pecho. Siguiendo a Jesús desde lejos, Pedro llegó al patio del sumo sacerdote, donde Jesús había sido llevado tras su arresto. Las llamas de una fogata iluminaban los rostros cansados de los guardias y sirvientes que se calentaban, sus voces susurraban rumores y sus miradas eran vigilantes. Pedro se acercó al fuego, extendiendo las manos para absorber el calor. El miedo se mezclaba con la incertidumbre, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Entonces, una sirvienta lo vio a la luz del fuego y lo señaló con voz firme: tú también estabas con ese Jesús de Galilea. El corazón de Pedro se aceleró. Las miradas se posaron en él. El peligro era real, la posibilidad de ser arrestado, torturado o peor. Sin pensarlo, las palabras salieron de su boca: no sé de qué hablas. Se apartó rápidamente hacia la puerta, buscando alejarse de la creciente tensión, pero el peso de sus propias palabras ya había comenzado a hundirlo en la oscuridad del remordimiento. Unos momentos después, otro lo vio y dijo: tú también eres uno de ellos. Esta vez, Pedro sintió el calor subir a su rostro, su mente luchaba entre el miedo y la culpa. No, no lo soy, respondió, su voz más alta, casi quebrada. El tiempo parecía ralentizarse. Cada mirada era un juicio, cada murmullo un veredicto. Finalmente, un tercer hombre se le acercó y lo señaló con el dedo: seguro que tú también eres uno de ellos, se nota por tu forma de hablar. En ese momento, Pedro, temblando y dominado por el pánico, juró con fuerza: no conozco a ese hombre. Y justo en ese instante, el sonido cortante del canto de un gallo atravesó la noche, rompiendo el silencio como una espada. Los ojos de Pedro se llenaron de terror. Recordó las palabras de Jesús, el calor de la fogata se volvió insoportable, y el peso de su traición cayó sobre él como una ola aplastante. Sin decir más, se alejó corriendo, con lágrimas rodando por su rostro, consciente de que había fallado al maestro que tanto amaba. Pedro salió del patio, sus pasos eran torpes, como si el suelo mismo se moviera bajo sus pies. Las calles de Jerusalén, que tantas veces había recorrido con fe y determinación, ahora se sentían frías y hostiles, cada piedra parecía juzgarlo en silencio. Sus recuerdos se mezclaban con el dolor. Las palabras de Jesús, tan claras como el brillo de las estrellas sobre su cabeza, resonaban en su mente: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El arrepentimiento era como una sombra que lo perseguía, cada rincón de la ciudad le recordaba su traición. Finalmente, Pedro se detuvo en un callejón oscuro, sus manos se aferraron a las piedras frías del muro, sus rodillas cedieron y su cuerpo se desplomó. El pescador fuerte y valiente se había convertido en un hombre quebrantado, sus sollozos se mezclaban con el eco distante del canto del gallo. Las lágrimas rodaban por su rostro, lavando el polvo del camino pero dejando el peso del pecado en su corazón. ¿Cómo pude hacerlo?, se preguntaba, sus manos temblorosas cubriendo su rostro mientras el recuerdo de los ojos de Jesús, llenos de amor y comprensión, lo atravesaba como una lanza. El cielo comenzaba a clarear, y Pedro, aún de rodillas, alzó su rostro al cielo. La brisa fresca de la madrugada acariciaba su piel, como si el propio Dios intentara consolarlo. Pero en su corazón, el peso de la culpa seguía creciendo, cada latido era un recordatorio de su debilidad. Pedro recordó los milagros que había visto, las palabras de vida que había escuchado, los pasos sobre el agua que había dado. Pero ahora,
todo parecía distante, como un sueño roto. Mientras tanto, Jesús era llevado de un juicio a otro, golpeado y humillado, su sangre marcando el camino de la redención. Y aunque Pedro no lo sabía en ese momento, su propia historia también estaba siendo escrita, una historia que terminaría en redención y restauración. Esa noche, la oscuridad había reclamado su victoria, pero la historia aún no había terminado. Porque aunque Pedro había caído, pronto descubriría que la misericordia de Dios es más grande que cualquier traición. En medio de su desesperación, Pedro se levantó lentamente. Su corazón aún dolía, pero una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Sabía que debía encontrar a los otros discípulos, que debía regresar al lugar donde todo había comenzado. Y así, con pasos pesados pero decididos, Pedro se adentró en las calles de Jerusalén, aún temblando pero con una resolución que empezaba a surgir. La historia de su traición no sería el final. Como el sol que se levantaba sobre el horizonte, Pedro aún tenía un propósito en el gran plan de Dios. Con cada paso que daba por las calles de Jerusalén, los recuerdos de su tiempo con Jesús llenaban la mente de Pedro. Recordó aquel día en que Jesús lo llamó a dejar sus redes y convertirse en pescador de hombres. Recordó cómo había caminado sobre las aguas, cómo había sido testigo de milagros que desafiaban toda lógica humana. Pero ahora, ese hombre, su maestro, estaba siendo juzgado injustamente, y Pedro había fallado en su momento de mayor prueba. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las estrechas calles de la ciudad, bañando las piedras frías con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que Pedro sentía en su corazón. Sabía que no podría escapar del peso de su traición. El eco del canto del gallo aún resonaba en sus oídos, y las palabras de Jesús seguían perforando su alma como espinas. Pedro finalmente llegó al lugar donde los otros discípulos se escondían, sus rostros reflejaban miedo y confusión. Nadie se atrevía a hablar al principio. El silencio era tan denso como la incertidumbre que llenaba sus corazones. Pedro, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas, se dejó caer junto a ellos, apoyando la espalda contra el muro de piedra. Nadie preguntó, nadie juzgó, porque todos, de alguna manera, también habían huido en esa hora oscura. El día avanzaba lentamente, y con él crecía el peso del arrepentimiento en el corazón de Pedro. Las imágenes de Jesús sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes y predicando con una autoridad celestial se mezclaban con el amargo sabor de la traición. Se preguntaba si algún día podría ser digno de nuevo, si el Maestro podría perdonarlo después de lo que había hecho. Entonces, en medio de su desesperación, Pedro recordó algo más, las palabras de Jesús sobre el perdón y la misericordia. Recordó las parábolas del hijo pródigo y del pastor que deja las 99 ovejas para buscar a una sola perdida. Aunque su corazón estaba quebrado, comenzó a aferrarse a la pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor de Jesús sería lo suficientemente grande para perdonarlo. La tarde comenzó a caer y las sombras se alargaron en las estrechas calles de Jerusalén. Pedro, apoyado contra la fría piedra, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Esta vez, no eran solo lágrimas de dolor, sino también de una profunda búsqueda de redención. Sabía que debía enfrentar lo que había hecho, que debía encontrar la manera de enmendar su error. La noche llegó y el silencio se apoderó de la ciudad. Pedro, agotado y con el corazón aún pesado, finalmente se quedó dormido. Sus últimos pensamientos fueron una silenciosa oración, un ruego desesperado a Dios para que le concediera una segunda oportunidad. Cuando despertó, el cielo ya comenzaba a iluminarse con los primeros destellos del nuevo día. Pedro se levantó lentamente, sus músculos adoloridos por la posición incómoda en la que había dormido, pero su espíritu se sentía un poco más ligero. Sabía que debía seguir adelante, que su historia no terminaría en aquella noche de negación. Mientras caminaba por las calles desiertas, una brisa fresca acarició su rostro, y por un momento, sintió como si el propio Espíritu de Dios le diera fuerzas para continuar. Aunque la culpa aún lo perseguía,
comenzó a recordar las promesas de Jesús, las palabras de vida eterna que tantas veces había escuchado. Pedro no lo sabía aún, pero ese mismo Jesús al que había negado, pronto vencería a la muerte, rompiendo las cadenas del pecado y la desesperación para siempre. Y Pedro, el pescador quebrantado, pronto se convertiría en la roca sobre la cual se edificaría una fe que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. El tiempo pasó lentamente en esos días oscuros. Pedro vivía en un constante vaivén de esperanza y culpa, sin saber que pronto sería testigo del mayor milagro de todos. Los rumores comenzaron a esparcirse como el viento. María Magdalena afirmaba haber visto al Señor resucitado. Algunos lo creían, otros dudaban, pero Pedro, a pesar de su miedo, sintió su corazón acelerarse. ¿Podría ser verdad? ¿Podría realmente Jesús haber vencido a la muerte? Una mañana, Pedro y otros discípulos decidieron volver a lo que conocían mejor, pescar. Se dirigieron al mar de Galilea, sus redes y manos marcadas por años de trabajo duro. Pero esa noche, sus esfuerzos fueron en vano, las redes permanecieron vacías, como si las aguas se negaran a cooperar con sus esfuerzos cansados. Cuando el amanecer rompió el horizonte, un hombre apareció en la orilla. Con una voz firme pero amable, les dijo: «Echen la red al lado derecho del barco y encontrarán pescado». Los hombres, agotados pero sin nada que perder, obedecieron. Al instante, las redes se llenaron con tal abundancia de peces que apenas podían levantarlas. Fue entonces cuando Juan, con los ojos llenos de asombro, se volvió hacia Pedro y susurró: «Es el Señor». Sin pensarlo, Pedro se lanzó al agua, su corazón explotando de emoción y arrepentimiento. Nadó con toda su fuerza hacia la orilla, dejando atrás la barca y los peces, ignorando el frío de las aguas que lo rodeaban. Cuando Pedro llegó a la orilla, se encontró cara a cara con Jesús, que lo miraba con una mezcla de amor y comprensión. Las brasas de un fuego ardían entre ellos, el aroma del pescado asado se mezclaba con la brisa salada del mar. Jesús lo invitó a sentarse, y en ese momento, Pedro supo que había encontrado el perdón que tanto anhelaba. Tras compartir el desayuno, Jesús se volvió a Pedro y le hizo una pregunta que resonó en su corazón como el eco de las olas: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro, con la voz quebrada pero firme, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Jesús le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro, sintiendo el peso de su traición pero también la ternura del perdón, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas». Por tercera vez, Jesús le preguntó: «¿Me amas?». Esta vez, Pedro sintió que su corazón se rompía, recordando las 3 veces que lo había negado. Con lágrimas en los ojos, respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús, sonriendo con compasión, le dijo: «Apacienta mis ovejas». En ese momento, Pedro comprendió que su restauración estaba completa. El mismo Jesús a quien había negado, ahora lo restauraba públicamente, confiándole el cuidado de su rebaño, dándole una nueva oportunidad para cumplir su propósito. Pedro se levantó del fuego con un corazón renovado, listo para cumplir el llamado de su Señor. El hombre que una vez negó a Jesús 3 veces, ahora estaba listo para proclamar su nombre hasta los confines de la tierra, incluso hasta la muerte. Porque en ese momento, Pedro no solo había encontrado perdón, sino una razón para vivir y morir por su fe. En el corazón de Jerusalén, bajo un cielo cubierto de sombras y ecos de traición, Pedro, el más apasionado de los discípulos, se enfrentó a su mayor desafío. Aquel que una vez caminó sobre las aguas con fe inquebrantable, que proclamó con valentía que jamás abandonaría a su maestro, se encontró atrapado en una tormenta de miedo y desesperación. En esa fría noche, mientras las llamas de una hoguera crepitaban, las palabras de una simple criada desencadenaron una cadena de negaciones que marcarían para siempre la historia del cristianismo. 3 veces negó conocer a Jesús, y al tercer eco del gallo, la realidad de su traición lo golpeó con una fuerza devastadora.
El mismo Pedro que había jurado morir junto a su maestro, ahora se encontraba sumido en la oscuridad de su propia cobardía. Pero en medio de ese abismo, Pedro descubrió que el amor de su maestro era más fuerte que cualquier negación, más profundo que cualquier arrepentimiento. Después de la resurrección, junto a las brisas del mar de Galilea, Jesús restauró a Pedro con 3 simples preguntas que quemaron su corazón como las brasas del fuego: ¿me amas? Fue en ese momento que Pedro, el pescador quebrantado, se transformó en la roca sobre la cual se edificaría una fe que cambiaría el destino del mundo. Si esta historia de caída y redención te ha impactado, no olvides darle like, comentar y compartir este video. Suscríbete para seguir explorando las historias más poderosas de la Biblia y ser parte de esta gran comunidad de fe.